Bueno, ¿qué tal? Vamos a presentar este ejercicio de probabilidades. Tenemos en primera instancia, dice, 6 parejas de casados se encuentran en un cuarto. Si se escogen 2 personas al azar, hallar la probabilidad de que A, sean esposos, B, uno sea hombre y la otra mujer. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar cuál es la fórmula de probabilidad. Y digamos, tenemos, de esta manera denotamos la probabilidad de un evento A y va a ser igual a la siguiente fórmula. Vamos a tener en el numerador, podemos escribirlo de esta manera: número de casos favorables dividido para número de casos posibles. Recuerden que de esta forma podemos encontrar una probabilidad de un evento A. De esta manera se denota el evento A y nosotros vamos a identificar el evento dentro de este ejercicio. Y ya tenemos entonces esa fórmula. Y por otro lado, entonces, ¿cuál va a ser el evento aquí? El evento es que si se escogen 2 personas al azar, en el primer literal sean esposos. Entonces, probabilidad de que sean esposos sería el evento en este caso. Para eso necesitamos el número de casos posibles y el número de casos favorables. En este caso, el número de casos favorables, si se tiene 6 parejas, entonces, y me piden que sean esposos, tendremos que utilizar una fórmula muy importante que es de combinación para denotar el número de casos posibles, que es lo que necesitamos, que es el denominador. Y el número de casos posibles vamos a obtenerlos en este caso de la siguiente manera. Como se tiene 6 parejas de casados, entonces aquí se entiende que hay 12 personas, ¿no es cierto? Y entonces sabemos que para escribir un coeficiente binomial puedo escribirlo de la siguiente manera. Sería n hasta acá. Y como es combinación, ¿por qué? Porque aquí no existe orden. Entonces esto va a ser igual a tener la siguiente fórmula. Sin usar calculadora llegaremos a la respuesta. N factorial dividido para k factorial, que multiplica a n menos k factorial. Esta es la fórmula de combinación. ¿Y para qué la necesitamos? Para encontrar el número de casos posibles. Y vamos a identificar n en este caso. N serían 12 personas, porque si hay 6 parejas, sería una mujer y un hombre, serían 12 personas. Entonces tendríamos que reemplazar de la siguiente manera en la fórmula. N equivale a 12. K equivale a 2, en este caso sería el número de éxitos que necesito, y como dice que si se escogen 2 personas al azar, entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Si ya tenemos el valor de n y tenemos el valor de k, ya podemos encontrar el denominador, que en este caso es el número de casos posibles, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a identificar aquello por acá y tendría de la siguiente manera. Escribimos la operación n equivale a 12, entonces acá arriba sería 12 factorial. Escribimos de esta manera, y en el denominador, como k vale 2, tendría acá 2 factorial, que multiplica a n menos k. N menos k sería 12 menos 2, me daría 10, entonces tendría 10 por acá, factorial. Y listo, entonces de aquí ya puedo encontrar lo respectivo. Si tengo aquí 12 factorial dividido para 2 factorial por 10 factorial, puedo hacer lo siguiente, sin usar calculadora, llegar a la respuesta. Tendría como tener 12 por 11 y por 10 factorial, ¿no es cierto? Puedo descomponer de esa manera el numerador, y el denominador tendría como 2 factorial que multiplica a 10 factorial. Y aquí vemos que podemos simplificar este 10 factorial con el de acá, y entonces la operación ya me va a quedar sencilla. Va a quedar 12 por 11 dividido para 2 factorial, y 2 factorial es como tener 2 por 1. Y de aquí ya podemos encontrar que el coeficiente binomial, que en este caso corresponde a una combinación, sería de 12 hasta 2. Sería igual, tendríamos aquí, podríamos sacar mitad, la mitad de 2 es 6 y la mitad de 2 1, y entonces tendría 6 por 11, 66. Entonces este va a ser mi espacio muestral. El número de casos posibles van a ser 66. Número de casos posibles. Y se lee de la siguiente manera: de entre 12 personas que tengo,
necesito encontrar 2, entonces hay 66 formas para poder hacer aquello. Ahora sí vamos a contestar las preguntas. En la primera, la probabilidad de que sean esposos al escoger estas dos personas al azar. Entonces tendríamos que A va a ser igual a lo siguiente. Si se necesita que la probabilidad de que sean esposos en este caso va a ser lo siguiente. Como se tiene y se menciona que hay 6 parejas, entonces tendría que el número de casos favorables va a ser igual a ¿qué? El número de casos favorables necesito de entre 12 personas, de entre las 6 parejas sean esposos, entonces hay una oportunidad, sería 6 combinación 1, podemos escribir de esta manera y a la final podemos saber que esta expresión nos va a dar 6, ¿no es cierto? Y dividido para el espacio muestral que es 66, entonces acá tendría 6 sobre 66, eso va a ser igual, sacamos sexta, acá arriba sería 1 y acá la sexta sería 11, ¿no es cierto? Entonces ya tendría la respuesta del primer literal, que sería 1 sobre 11, que es la probabilidad. Y nosotros, ¿cómo dividimos 1 sobre 11 sin calculadora? Pues pueden utilizar o expresar de otra manera para dividir y escribir aparte si es que tienen un cuaderno. Y esto a la final nos va a dar 0,0909. Esa va a ser la probabilidad. Recuerden que la probabilidad se maneja en escala de 0 a 1. Y ya tendríamos la primera pregunta. Y el literal B, ¿a qué sería igual? El literal B me pide la probabilidad de que uno sea hombre y la otra persona sea mujer. Entonces sería, escribimos de esta forma, probabilidad un hombre y una mujer. Al escoger esas dos personas, acá el literal de acá sería probabilidad de que sean esposos. Ya tenemos. Y acá para literal B, probabilidad de un hombre y una mujer sería igual. ¿Cuántas maneras tenemos de escoger un hombre? En este caso serían que existen 6 hombres y a la vez existen 6 mujeres, ¿no es cierto? Entonces tendría que en el numerador sería la multiplicación de 6 por 6, porque debo hacer dos actividades a la vez. Las dos actividades para que se cumpla, entonces principio de multiplicación. Escoger entre un hombre entre 6 y una mujer entre 6. Y eso dividido para el número de casos posibles, que sería 66. Y esto que va a ser igual. Ojo, aquí no vayan a hacer que simplifico este 6 con este 6 y este 6 y me da 1. No, porque aquí sale 6 por 6, 36. Y entonces aquí podemos identificar que 36 sobre 66, ¿cuánto me queda? Esto va a ser igual, puedo sacar sexta en el numerador. La sexta de 36 es 6 y la sexta de 66 es 11. Y hasta ahí quedaría la respuesta. Puedo dejarlo de forma fraccionaria o en esta expresión decimal. Entonces 6 sobre 11, si es que hacen manualmente, tienen que darle 0.5455 aproximadamente. Y con esto ya contestamos las dos preguntas de este ejercicio. Esperando que les haya gustado, que tengan una buena tarde.